Buenas tardes con todos. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre el trastorno de conducta disocial. Agradecemos nuevamente a Poliestudios por permitirnos participar de esta masterclass. Se entiende como trastorno disocial a un trastorno del comportamiento o de la conducta que ha venido evolucionando a lo largo del tiempo y que por lo general se va a presentar en la niñez tardía y la adolescencia. Nosotros actualmente tenemos un carácter epidémico en lo que es el mundo occidental de un florecimiento de la violencia, sobre todo en niñas, niños y adolescentes. En la población general, la prevalencia de trastorno disocial oscila entre el 1 al 10%. Se caracteriza básicamente por comportamiento agresivo, hostil, sostenido, escalante, y una característica principal, una tendencia casi en todos los casos de transgredir las normas sociales y los derechos ajenos. Más o menos en los años 80, la Asociación Panamericana de Psiquiatría adoptó el término trastorno de conducta para los niños, evitando la etiqueta de personalidad antisocial que se daba entre los adultos. Nosotros sabemos que a la edad infanto-juvenil, ¿no? En la población infanto-juvenil, no podemos hablar todavía de una personalidad formada, sino de una personalidad en formación. En este sentido es que se hace esta pequeña consideración. Más o menos en 1992 la OMS acuñó el término de trastorno disocial. La etiología de este es multifactorial. Por lo general hay factores neurobiológicos, genéticos, incluso hormonales, para la predisposición al desarrollo de este trastorno. Va a haber también tener una gran influencia de lo que es factores medioambientales adversos, como por ejemplo el maltrato infantil, la disfunción familiar, el abuso de sustancias, la privación emocional. ¿Qué caracteriza este trastorno? Pues básicamente va a ser más prevalente en niños desde los 8 años en adelante, que en su relación con niñas, que es menos prevalente. Inicia muchas veces como un trastorno negativista desafiante que evoluciona a trastorno disocial. Nosotros habíamos hablado en la clase pasada que muchas veces estos trastornos de conducta evolucionan y tienen un ancestro común, el cual es el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, que muchas veces por un subdiagnóstico o por un mal abordaje, que son dos causas muy comunes de las cuales no se accede a un tratamiento integral en estas condiciones, muchas veces termina evolucionando este trastorno en trastorno negativista desafiante. Muchas veces nosotros como tal calificábamos al niño malcriado, el niño que está inquieto todo el tiempo, el niño que no hace caso, el niño que transgrede las reglas todo el tiempo, y se tiende a ver ese constructo como algo que define al niño y no se ve más allá. No estamos acostumbrados a ver más allá de lo que nosotros vemos. Hablábamos la clase pasada del iceberg, ¿verdad? Y la punta del iceberg. Estamos acostumbrados a ver lo que sale sobre el agua y no el trasfondo de estos trastornos. Entonces muchas veces nosotros vemos que ya una vez instaurado el TDAH, una vez instaurado el trastorno oposicionista o negativista desafiante, sigue sin abordarse o está mal abordado, ya sea por el divorcio que muchas veces hay entre la parte terapéutica y la parte médica, así como también el abordaje de especialidades médicas que no están o que no tienen dentro de sus competencias como tal el tratamiento de este tipo de trastornos y lo hacen a una manera artesanal y empírica. Entonces eso también ha sumado al subdiagnóstico, ha hecho que estos trastornos negativistas desafiantes evolucionen a trastornos disociales. Y también veremos que el trastorno disocial
también tiene la tendencia a evolucionar al trastorno antisocial de la personalidad. Los síntomas son similares en ambos sexos, pero en varones y adolescentes varones hay más confrontación física o más tendencia a la misma. Los factores de riesgo, como les dije, es de antecedentes familiares o propios de un TDAH, un déficit de atención con hiperactividad no diagnosticado o mal abordado, trastornos del estado de ánimo no diagnosticados o mal abordados, familias desestructuradas y control parental rígidos. Sí, o sea, hogares con reglas muy estrictas donde hay un perfil autoritario y conflictos conyugales de los cuales los chicos son presentes o incluso forman parte de ellos. Cuando yo hablo de etiología y evolución, vamos a hablar de un origen multicausal, multifactorial, ¿sí? Donde va a haber una combinación entre lo que son factores de riesgo y factores protectores. Hablábamos de una multicausalidad en lo que son factores de riesgo. Hablábamos de factores de riesgo biológicos, como el género, como factores prenatales, perinatales, alteraciones cerebrales, dieta, intoxicaciones per y postnatales con plomo. En cuanto a lo que es personales o individuales del niño y del adolescente, es un temperamento difícil, impulsividad marcada, ya sea esta contenida o manifiesta, baja tolerancia a la frustración, baja empatía, bajo rendimiento escolar. A esto va asociado lo que son el no abordaje de problemas específicos del aprendizaje o la discapacidad intelectual o el coeficiente intelectual limítrofe, déficit de atención con hiperactividad y el temprano acceso al consumo indiscriminado de sustancias ilícitas. En cuanto a lo que es factores familiares, psicopatología de los padres, especialmente lo que son trastornos de la personalidad, ya sea límite, antisocial, puedo dar algunos ejemplos, trastornos del ánimo, depresión, ansiedad, trastornos psicóticos en el adulto, desestructuración familiar, ya sea temprana o en la mitad del ciclo familiar, y disciplina inadecuada o imposición ineficaz de límites. Nosotros habíamos hablado la anterior masterclass que teníamos un problema actualmente a nivel social y era la cada vez más creciente imposición deficiente de límites. Nosotros tenemos que, si desde la niñez temprana no pudimos imponer límites a nuestros niños, cuando más grandes sean va a ser mucho más difícil. Y en una situación así acuñan o se anidan este tipo de trastornos conductuales. Algunos niños van a mejorar con el tiempo, pero sin la intervención y el abordaje correcto, las conductas pueden agravarse hasta desarrollar un trastorno disocial. En cuanto a lo que son factores protectores, igual, nosotros vamos a tener factores individuales, como por ejemplo una alta autoestima, un ambiente no hostil, buen coeficiente intelectual, habilidades para resolver problemas, habilidades para adaptarse a las situaciones adversas. En cuanto a lo que es familiar, una supervisión coherente, afectuosa, estable, un estilo de apego estable desde el nacimiento. En cuanto a lo que es social, una red ampliada de apoyos, ahí el acceso a actividades de recreación o actividades saludables. En cuanto a lo que es el acceso a servicios asistenciales, un diagnóstico y un tratamiento precoz. Esta última parte, últimamente nosotros vemos una gran dificultad, ya que ni siquiera a nivel gubernamental nosotros tenemos un acceso eficiente a los espacios terapéuticos en este sentido. Cuando hablemos de factores de riesgo, nosotros vamos a hablar más en detalle de estas situaciones y de todo lo que limita el hecho de que no hayan políticas de salud
para la identificación, diagnóstico y tratamiento integral de este tipo de patologías. Vamos a hablar de la clasificación. Los trastornos disociales se clasifican según la edad de inicio en infantiles, si los síntomas debutan antes de los 10 años, con un pronóstico más sombrío, obviamente, y en adolescentes o trastorno disocial en la adolescencia, cuando los síntomas aparecen después de los 10 años. Según la gravedad, vamos a tener leve, moderado y severo. Los leves van a ser pocos problemas conductuales, mentiras, fugas de la casa, desobediencia nocturna. Aquí hago referencia con la desobediencia nocturna, es el chico que tiende a escaparse de la casa en horas de la noche, obviamente sin el permiso parental. Cuando yo hablo de moderado, hablo de conductas de impacto intermedio, como por ejemplo hurtos leves, hurtos sin violencia. Cuando yo hablo de severo, son actos con alto daño hacia los demás, donde se emplea actos delictivos con violencia física, uso de armas, robo con fuerza e incluso privando de la vida a las otras personas. Nosotros tenemos este perfil que ha sido calificado como el perfil del adolescente violento. Para la OMS se identifica ya la violencia como un problema grave de impacto en el bienestar físico, social, psicológico y mental de las personas. Es un fenómeno que ha ido creciendo y acuñándose actualmente en nuestras sociedades. La violencia es tan antigua como el ser humano, pero actualmente tenemos un crecimiento indiscriminado de la misma y actualmente vemos que hay un crecimiento que también nos llama la atención en la población adolescente y en la población infantil, sobre todo en el reclutamiento de grupos organizados de delincuencia, que cada vez es más frecuente que recluten niños o adolescentes a sus filas debido, y ya vamos a ver cuando hablemos de factores de riesgo, a la levedad en las penas que tiene este grupo poblacional al ser un grupo prioritario. Tenemos varias formas de violencia, tenemos violencia física, psicológica, social, sexual, simbólica, y el adolescente y el niño va a acceder a todas estas violencias, las va a ir explorando, va a ir teniendo un uso creciente cada vez más grave de daño físico y cada vez con menos conciencia de los mismos, ¿sí? Vamos a tener varios patrones, un patrón situacional, un patrón relacional, un patrón predador y un patrón psicopatológico. Cuando yo hablo de situacional, vamos a hablar de situaciones que favorecen la aparición de la violencia. Cuando yo hablo de relacional, que es el más común, va a hablar de conflictos entre conocidos o agravados por el vínculo. Cuando yo hablo de un patrón predador, se va a dar en la intención de obtener beneficios, ya sean personales, económicos, familiares, sexuales, por parte del adolescente. Y cuando yo hablo de un patrón psicopatológico, que es la menos frecuente, va a haber que son actos más graves y repetitivos y están relacionados con factores personales, traumas psicológicos o enfermedades de la salud mental preexistentes. ¿Con qué está comórbido este tipo de trastorno? Nosotros lo vamos a tener con, principalmente, como hablamos, déficit de atención con hiperactividad, trastorno oposicionista desafiante, consumo o temprano consumo de sustancias con una fuerte asociación que tenemos entre violencia y drogas. La transgresión puede ser impulsada por la necesidad inmediata que hay de obtener la sustancia y la dependencia y tolerancia a la misma, que sigue siendo creciente. El ambiente disocial va a estar relacionado con el consumo de drogas y esto va a agravar el problema. Esto como tal nos va a dar fracaso escolar y absentismo académico. Vamos a tener algunos factores que son predictivos de la persistencia de la violencia, como por ejemplo una edad temprana de inicio. Mientras más temprano inicia este trastorno de conducta disocial, nosotros vamos a tener un pronóstico más sombrío y una probabilidad de caer en la delincuencia e incluso en la muerte. Y va a haber una expresión en varios contextos de alta frecuencia, intensidad y diversidad, como por ejemplo, el acceso a lo que son bandas delictivas y grupos de delincuencia organizada.
¿Cuáles son las características que tiene o las características psicopatológicas del adolescente violento? Nosotros vamos a ver una imagen sólida, una imagen intimidante, pero que esconde atrás un trasfondo de una baja autoestima, una frustración con la imagen personal, una frustración con la imagen que proyecta, y la falta de éxito va a reforzar estos pensamientos negativos. También vamos a ver que hay una insensibilidad a las consecuencias, no hay una reflexión a las consecuencias que se desprenden de estos actos. No va a mostrar remordimiento ni arrepentimiento, sino un goce que hasta cierto punto raya en lo enfermizo. Puede haber dificultades para identificar las emociones. Vamos a tener una escasa tolerancia a la frustración, sobre todo cuando se transgrede la voluntad de él. Tenemos en cuenta que son adolescentes y niños que están acostumbrados a que se haga la voluntad de él y a salirse con las de ellos. Cuando esto no sucede, pues la frustración es muy grande y ahí viene el desorden conductual. Vamos a tener una percepción errónea de las intenciones ajenas. Se tiende a interpretar siempre las intenciones de los demás como hostiles y la violencia es la principal o el principal mecanismo reactivo ante esto. También nos llama la atención que tenemos una tendencia a culpar a los demás por los errores propios y por los errores no cometidos todavía, donde no hay una responsabilidad sobre los hechos cometidos. Y vamos a tener que caracteriza el bajo rendimiento académico y el cada vez más creciente consumo de drogas. Nosotros tenemos que actualmente hay un alto consumo de drogas a nivel de los primarios y secundarios, no solo de la ciudad de Quito, sino a nivel de todo el Ecuador, incluso en ciudades secundarias y terciarias como capitales de provincias lejanas a las ciudades de gran desarrollo. Y esto lo vemos con gran preocupación porque muchas veces en el microtráfico se están haciendo objetivo la niñez y la adolescencia, bajo una mirada impávida de las autoridades de turno. Cuando yo hablo de diagnóstico, hablo o me voy a basar en la bibliografía como es el DSM-5. Nosotros tenemos 3 criterios que se tienen que cumplir. Dentro del primer criterio vamos a tener un patrón repetitivo de 15 características en las cuales nos piden que por lo menos se completen 3 ítems en un periodo de 12 meses. Vamos a hacer una breve revisión de esos ítems o de esos criterios. Nosotros vamos a tener la característica de la agresión a personas y animales. A menudo vamos a tener que el adolescente, el niño acosa y amenaza, intimida a otros, a menudo va a iniciar peleas, ha usado un arma y sabe cómo causar daños a terceros, ha ejercido crueldad contra las personas, ha ejercido crueldad contra los animales, ha robado enfrentándose a las víctimas con lujo de violencia y ha cometido violencia sexual o violaciones, ya sea a gente, pares o niños menores. Va a haber una tendencia a la destrucción de la propiedad con uso o acceso al juego o no. Vamos a tener presencia de engaño o robo con invasión a la propiedad privada, ya sea estas casas, edificios, automóviles. Vamos a tener que a menudo miente para obtener objetos o favores y para salir beneficiado. Ha robado objetos de cierto valor al enfrentarse a la víctima, hurtos con violencia mínima. Hay un incumplimiento, una tendencia divertida para el que le estaba infiriendo como un incumplimiento grave de las normas. A menudo va a tener una tendencia de salir a la noche a pesar de la prohibición. Esto tiene que darse antes de los 13 años. Ha pasado noches fuera de casa sin permiso, días que no aparece o que no llega a casa, haciendo la casa un lugar de tránsito o de refugio después de cometer delitos, y a menudo falta a la escuela y esto tiene que darse antes de los 13 años. El trastorno, como segundo criterio del comportamiento, va a provocar un malestar clínicamente en la persona y en las personas que lo rodean, y si la edad del individuo es de 18 años o más, no se van a cumplir o que no se cumplan trastornos o criterios del trastorno de la personalidad.
Vamos a hablar acerca del tratamiento. Es un poquito de lo que ya hemos venido hablando en las clases pasadas. Nosotros tenemos un tratamiento multimodal, tenemos un tratamiento multidisciplinario enfocado en lo terapéutico, que es muy importante. No hay que divorciar lo terapéutico de lo farmacológico. Muchas veces lo terapéutico no nos ayuda al 100% con lo farmacológico y necesitamos de la terapia farmacológica. Y muchas veces la terapia farmacológica por sí sola no causa o no tiene como tal el impacto que nosotros queremos. Dentro de los fármacos que más ocupamos acá en el trastorno disocial son los antipsicóticos de segunda generación, como es risperidona, olanzapina, quetiapina. Bueno, asociado al tratamiento farmacológico, tenemos los programas de intervención para la prevención del trastorno disocial. Nosotros tenemos, como hablamos hace un momento, la presencia de un enfoque multidimensional, donde vamos a tratar de que se aborde de una manera individual, sobre todo en una tendencia de una línea cognitivo-conductual de la aplicación de la DBT, de la terapia dialéctico-conductual. Vamos a tener un enfoque familiar sistémico que nosotros pedimos, un trabajo con reforzamiento vinculares, un trabajo para la detección, y la prevención de la violencia, y vamos a tener programas de orientación o solicitar la inserción en programas de orientación comunitaria o proactivos. En el caso de adolescentes que ya infringen o que ya cometen delitos, también vamos a tener el tema del abordaje de la reinserción social. En caso de adolescentes y niños que tengan asociado al trastorno de conducta disocial consumo problemático de sustancias, pues también se abordará terapéuticamente, como por ejemplo la entrevista motivacional, y se abordará la crisis de abstinencia, ya sea terapéutica y farmacológicamente. Este trastorno es muy común. Actualmente es uno de los problemas más grandes que estamos teniendo en nuestra niñez y adolescencia. Vemos con preocupación la integración hacia las bandas delictivas y los finales trágicos, ya sea esto la cárcel o la muerte. Con tal razón nosotros invitamos a una correcta evaluación, a una correcta derivación y a garantizar el ingreso a tratamientos multidisciplinarios integrales, sostenidos y de manera eficaz y de excelencia. Muchas gracias.